con los poderosos Juan TH, Rudy González, Georgie Rodríguez. En lo que conseguimos nuestro entrevistado de este momento. Miren, hay gente que se hace experto en reciclarse. Yo no sé cómo lo hacen. Que cambia como un camaleón de color. Y siempre recuerdo la anécdota que me hizo que me hizo Manuel Almanzar, Ney, el chinito, que fue cónsul en Miami, que cuando nombraron al primer cónsul del gobierno de Leonel Fernández, un señor que trabajaba en el consulado le dijo que lo quería ver. Y cuando lo vio, le dijo: yo soy fiel, yo soy leal, cuente conmigo para lo que usted quiera, que yo soy hombre, pero que usted apenas me conoce, usted no sabe quién soy yo. No, yo soy leal y fiel a ese escritorio donde usted está sentado. O sea, que no importa quién sea, él es leal al puesto, al cargo. O sea, que hay gente que son expertos en transfugismo comunicacional, partidario, etcétera, y se cambian de un lado a otro como si nada. Hoy me dicen que yo soy un delincuente, que yo soy un narcotraficante, que yo soy el candidato de la basura, etcétera, etcétera. Y después, si yo gano, ya eso es política, ya eso pasó, ¿no? O sea, usted me insulta, se limpia el trasero conmigo y con mi dignidad y con mi nombre, y después usted quiere, usted va entonces donde mí y dice: mira, ya eso pasó. Fue un asunto de campaña. Ya la campaña terminó. Y todo el lodo que tú echaste sobre mí, en lo personal, no fue política, fue personal. Tú te referiste a mí, a Juan TH, a mi nombre. Y mis hijos te oyeron, y mi esposa, y mis padres te oyeron cuando tú me insultabas, me denigrabas y decías todas esas barbaridades sobre mí, sabiendo tú que no son ciertas. Y te prestaste a una campaña rastrera, a una campaña sucia en mi contra y en de mi familia. Y ahora que yo soy presidente de la República, o que yo soy senador, o soy ministro, tú vienes con tu carita muy limpia a decirme que no ha pasado nada, que eso fue la política, la campaña. Oye, y entonces hay gente que lo perdona. Y cuando desbarran dicen: esto no es personal. No, esto no es personal. Sí, esto no es personal. ¿Cómo carajo que no es personal? Claro. ¿Y cómo es entonces? No, que eso es política. No, eso no es política, es una rastrería. Claro. La política es otra cosa. Eso es una la política perversidad. Es una ciencia. No, usted puede tener una crítica política. No estoy de acuerdo con Rudy por esto y esto y esto. Pero de ahí entrar al plano personal, claro, y acusarlo de cosas de las que yo no tengo ninguna prueba, es perverso. Además, es una canallada. Saben que no es así. Claro, por supuesto. Es peor. Usted tiene que tener cuidado. Yo siempre recuerdo algunas cosas. A mí me trajeron el libro, Leonel y yo, que escribió un sujeto diciendo cosas de Leonel, sí, para que yo lo asumiera. Y por Nueva York. Sí, para que yo lo asumiera. Incluso me lo mandaron en maquinilla. Y cuando yo lo leí, dije: no, yo no pongo mi nombre al lado de esas cosas. Leonel es dueño de hacer lo que él quiera. Es una vaina personal, yo eso no me meto. Y después yo vi a un sujeto que lo distribuyó, entonces lo vi después defendiendo a Leonel. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay cosas, y no es solamente eso. Yo me he visto en otras situaciones como periodista, a lo que yo no pongo mi nombre, ni mi imagen, ni mi prestigio. Mucho o poco, pero no lo asocio a esas cosas. Incluso había una vaina en contra de Margarita Cedeño. Y yo dije: no, yo no. Eso no lo hago. Y cuando vino Quirino, que trajeron a Quirino, que lo trajo Danilo Medina y lo trajo el otro, que me dijeron que fuera al aeropuerto a recibirlo, para que yo fuera el primero a entrevistarlo, dije: no. Eso es para echar una vaina a Hipólito Mejía. Dado mi vínculo personal con Hipólito. Si yo voy a recibirlo en el entrevista, voy a decir que lo trajo Hipólito. Cuando yo sabía que lo había traído el gobierno de Danilo Medina. Usted tiene que tener cuidado como comunicador, como periodista, porque hay gente que no le importa nada. Aquí hay gente que se enganchó a esta vaina, a la extorsión y al chantaje. Así es. Y entonces lo peor, que los gobiernos y los funcionarios entonces le cogen miedo y le cogen miedo al chantaje. Lo apoyan. Y lo financian. Porque le tienen miedo a los extorsionistas y sarteadores de la comunicación. Entonces yo quería hacer ese comentario. ¿Válido? Tenemos con nosotros al ministro de Economía, la Planificación y Desarrollo, mi amigo personal, Mickey Seara Hatton. Buenas tardes, Mickey. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás, Juan?
Bien. Aquí está peleando. Contento. ¿Cómo está peleando? Y contento ¿Cómo de están tenerte en la ustedes? línea ¿Todo bien? telefónica. Muy bien, pero él no solamente es amigo tuyo, es amigo nuestro también. Pero yo no dije que era amigo mío exclusivo, porque la amistad no es exclusiva. Pues ya no pelee con nosotros, que tenemos al invitado ahora. El gobierno está en un plan de recuperación de la economía, de las vías de normalización, pero venimos arrastrando un déficit muy serio de todo lo que es el movimiento de la economía, incluyendo lo que son los ingresos del Estado para enfrentar las demandas y la naturaleza de las acciones del gobierno. Sí. ¿Podremos en el curso de este año o en el mismo año, a qué distancia más o menos poder ya decir estamos sobre la base de una más o menos recuperación, normalización? Mira, efectivamente hay un proceso, digamos, de lucidía, que la crisis sanitaria está en proceso de solución. No está completo, empezó el proceso de vacunación, creo que hay hasta ayer, en los 2 primeros días fueron alrededor de 110,000 o 105,000 personas. Uh-huh. Probablemente hoy habrá alrededor de 50,000 más. O sea, se va avanzando en ese proceso de vacunación. Al mismo tiempo, en el mundo también va avanzando el proceso de vacunación. Y las expectativas es que, por ejemplo, la economía norteamericana va a tener un repunte muy fuerte. Esas son todas las estimaciones que hay a nivel de los organismos multilaterales y de organismos internacionales que evalúan el desenvolvimiento de la economía mundial. La República Dominicana va a ser arrastrada en parte por ese cambio, ese giro que se daría a nivel mundial y por las políticas que se están aplicando internamente, tanto en materia de inversión pública como en materia de apoyo a los sectores productivos. O sea, esa combinación entre el esfuerzo interno y una mejoría a nivel mundial, ¿no? Y que provoque un rebote grande. La expectativa es que hemos tenido un año pésimo, menos de 4% de crecimiento a nivel mundial, con déficits nunca visto en la historia, digamos, contemporánea, los últimos 100 años, tanto el crecimiento como la caída, o sea, la caída del crecimiento, el aumento del desempleo y el aumento de los déficits. Todo eso ha sido una situación inusual completamente lo que ha ocurrido a nivel mundial en el mundo. Y esa situación empieza a revertirse lentamente, pero de manera firme. Así que nosotros seríamos arrastrados por ese proceso a lo largo de este año. Y esperamos un crecimiento de 5 o 6%. Correcto. ¿Y el déficit? ¿Cuál sería el nivel? Mira, no hay solución en un solo país. Fíjate, claro. En el año 20, aproximadamente el 95% de las economías mundiales de los países en el mundo registraron un déficit, cuando lo normal era una cifra inferior al 20%, inclusive un poco más bajo. Entonces, esta es una situación irregular completamente. Claro. Aproximadamente como un 30 o un 40% registraron un déficit en porcentaje del PIB superior al 5%. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Nosotros registramos un déficit del 7.7%. A propósito del 2000. Del 2020. Del 2020, sí. Del 2020. ¿No? Entonces no hay una solución en un solo país. Si un país intenta resolver ese problema, lo que va a provocar es una depresión, una recesión más profunda de la que se registró en el 2020. Y aquí vamos a tener que buscar una fuente de financiamiento mundial, una especie, digamos, de plan Marshall, como lo hubo después de la Segunda Guerra Mundial, sí. En donde los organismos multilaterales van a tener que ofrecer liquidez. Los Estados Unidos está haciendo un programa de ayuda este año
casi de 2 millones de dólares, una cifra totalmente estrambótica, ¿no? O sea, nunca esas cifras se han manejado de esas magnitudes. El caso es que con el plan Marshall se concretaba básicamente a Europa y parte de Asia. En el caso, por ejemplo, de cuando hubo la gran crisis con la deuda externa en América Latina, se concentró en América Latina. Ahora es una situación a nivel mundial. Los mismos organismos multilaterales y de financiamiento internacional están un poco con las manos atadas, Seara. Mira, suponte tú que no haya una flexibilización de la norma. ¿Qué va a ocurrir? Una depresión más grande de la que teníamos en el 2020. ¿El mundo puede soportar otra depresión igual a la que registró en el 2020? ¿Los gobiernos lo van a permitir? ¿Los gobiernos de los países desarrollados? No. Sería la hecatombe definitiva, sí. Sería Estoy de la acuerdo. definitiva. Sí, yo hago la pregunta porque la lógica le indica a uno eso. ¿Tú me entiendes? Tú tienes razón en tu respuesta. Pero por eso ustedes son los economistas. ¿Qué nivel? Pero es un poco la lógica. Sí, de que lo manejan está pasando, que manejan las perspectivas y las proyecciones de acuerdo a la realidad. ¿Qué nivel tienen proyectado para seguirse endeudando la República Dominicana? Mira, el gran problema... Es necesario eso. El gran problema de la deuda no es el porcentaje en el producto, porque eso se puede resolver en la medida en que el producto siga creciendo. El problema del endeudamiento es el porcentaje de intereses que se pagan como proporción de los ingresos tributarios. Ahí está nuestro principal problema. Y ese es el principal desafío que tenemos que enfrentar. No tanto es la deuda en el producto, porque la deuda en el producto, tú no pagas con el producto, tú pagas con los ingresos tributarios que tenga el gobierno. Entonces ahí es donde está el desafío. Y ahí hay que emplearse a fondo a lo largo de este año para buscar una solución a ese problema. Hay espacio por para... lo menos una trayectoria de mitigación, porque ningún problema económico tú lo vas a resolver de un día para otro, sino tú tienes que empezar a moverte en una dirección tal que permita la solución. Doctor, ¿hay espacio para la renegociación de la deuda? Tengo entendido que en este año tenemos que pagar 185,000 millones de pesos. Mira, yo creo que depende del acreedor. Depende del acreedor. Obviamente nosotros tenemos una parte importante de la deuda comprometida con tenedores de bono. Eso es mucho más difícil de poder renegociar. Hay que recomponer la deuda y orientarse más a los organismos financieros, organismos de desarrollo multilateral, que tienen una gran disposición en este momento de apoyar nuestras economías. Tanto el BID como el Banco Mundial así lo han manifestado. Miki, con relación a los países del área, ¿cuáles son los que tienen más posibilidades de recuperar su economía? Por lo que tú has dicho, creceremos entre un 5 y un 6%. Los demás países, como el nuestro, Puerto Rico, Cuba, las islas, tal vez América Central también, ¿se recuperarán igualmente o será más difícil para ellos? Mira, lo que pasa es que las islas del Caribe Oriental son economías muy pequeñas y son economías muy vulnerables. Ahí es más difícil, tienen menos capacidad de reacción. En el caso de Puerto Rico, bueno, tiene una trayectoria de crisis muy profunda. El caso de Cuba es diferente. Yo te diría que la República Dominicana goza de una situación relativamente privilegiada, asociada, por ejemplo, a todo este cambio institucional que se está produciendo en el país. Eso es un factor que es muy valorado a nivel internacional. Esto es una sociedad que no tenía árbitros y que está en proceso de construir verdaderamente un sistema de árbitros. Me refiero a que la justicia estaba cooptada, los tribunales estaban cooptados, ¿no? Eso ha ido cambiando poco a poco. Entonces, eso marcaría una diferencia importante. Ahora hay una estrategia
hay una estrategia para atraer las empresas, por ejemplo, que estaban en Asia, hacia América. La República Dominicana tiene un programa agresivo en esa materia. La zona franca ha reaccionado muy positivamente. Ya prácticamente se ha alcanzado el nivel de empleo precrisis y ha habido un proceso de reestructuración. Asimismo, tú tienes el gran déficit, el gran problema que tú tienes es el sector de turismo, que debe poder reaccionar, digamos, en el transcurso del año. Ahí es donde casi todos los indicadores internacionales, todas las evaluaciones que se hacen, que dicen que el turismo es un sector que se va a retardar en reaccionar. Sin embargo, hay 5 o 6 grandes inversiones en grandes hoteles en la República Dominicana que están en proceso de ejecución. Entonces, todavía no sabemos muy bien cuál sería la reacción de turístico, ¿no? Esperamos que se pueda reactivar, pero en conjunto, creo que estamos en las mejores en las mejores circunstancias para poder reestructurar la economía, reactivar la economía con reestructuración y poder asumir el reto del crecimiento otra vez, ponerlo en centro de crecimiento. Si en Estados Unidos funcionara como debe ser el asunto de la vacunación, es el principal emisor de turistas hacia la República Dominicana, es nuestro principal cliente, como se diría comercialmente, ¿no? Y nosotros logramos también mostrarle al mundo que tenemos ya una recuperación relativamente segura del COVID-19. ¿No piensas que esa es una puerta grande por donde tenemos la oportunidad de que el turismo pueda recuperarse rápidamente? Así es, indudablemente. Yo creo que en la medida que avance la vacunación, el proceso de vacunación internamente y en el mundo, estamos perfilando un nuevo escenario completamente diferente al que se registró en el 2020. De hecho, ya los indicadores, estamos hablando de una tasa de positividad que ya está alrededor de en la vecindad del 12%. Y la letalidad está prácticamente en 1 punto y tanto, ¿no? %. O sea que son indicadores muy positivos. Y en los países desarrollados, en la medida en que se acelere la vacunación, pues también nos va a dar un nuevo escenario en el mundo. La expectativa es que después de este periodo de aislamiento, de vivir un poco casi secuestrados, ¿no? Y aislados. La naturaleza humana es la agregación, no es la segregación, es estar... el ser humano es un ser gregario, ¿no? Y entonces, indudablemente, eso puede generar un movimiento importante a la reactivación. Y el turismo puede verse muy beneficiado. El pacto fiscal es una pieza clave para la recuperación económica del país. Mira, el pacto fiscal empezó casi desde el primer día desde el 16 de agosto. El 17 ya estábamos en eso. Porque el pacto fiscal, el componente más importante del pacto fiscal es el gasto. Es la estructura del gasto. Es la transparencia en el gasto. Es darle a la ciudadanía la capacidad de controlar, de tener un conocimiento al detalle de cómo se gasta los dineros públicos. Y esa es la primera fase, eso es lo fundamental de la reforma, de una reforma integral fiscal. Después vendría una etapa que tendría que ser los principios de la tributación y finalmente lo que serían las nuevas figuras impositivas. Pero lo fundamental es que la sociedad sepa en qué se gasta y para qué se va a gastar, ¿no? Y cómo se está gastando. Y si hay algún funcionario que mañana se pone loco y empieza a comprar una botella de vino de $5,000 con dinero público, la sociedad tenga la capacidad de poderlo denunciar y someter y hacer que ese funcionario que renuncie y que lo pague
ese botella de vino con sus propios recursos. O sea, eso es lo fundamental. Y eso se está haciendo. Y lo único que tendrá que hacerse con mayor intensidad y con mayor transparencia. Profundizar los niveles de transparencia. Gracias, Miki. Muchas gracias por aceptar otra llamada y por participar en nuestro espacio. Muy claro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es verdad, hay que terminar con el farro, hay que racionalizar el gasto, de tal manera que la población vea que las cosas se están haciendo como se deben hacer. No es gastar menos, es gastar Juan, bien. es gastar bien. Así es. Porque hay que gastar lo mismo y hasta más, pero gastar bien. Pero gastar bien. Gracias, Miki. Muy amable de tu parte. Okay. Ya lo veremos caminando por ahí. Miki es un caminante, ¿eh? Sí. Caminante, pero de muchos kilómetros. Ustedes no se imaginan. Se va a esa jornada que hacen en Francia y camina hasta, yo no lo puedo decir aquí, porque yo no lo creía, hasta 19.000 kilómetros. En varias, no en un día. No, claro. Sino, es una ruta como de un mes. Pero camina mucho. Bueno, mis amigos, miren, otra información importante. El Tribunal Superior Administrativo falló en contra de Miguel Vargas y a favor de... Tribunal Superior Administrativo falla a favor de contrataciones públicas en caso Teatro Agua y Luz y Hotel Nueva Suiza. Bravo. El Tribunal Superior Administrativo falló a favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas al rechazar las medidas cautelares interpuestas por las empresas de consultoría Astur S.A. y Corden Sur Hotel and Resort, ¿no? Arrendatarias del Teatro Agua y Luz y el Hotel Nueva Suiza en Constanza, respectivamente, mediante las sentencias número tal, de fecha 26 de enero de este año. El tribunal determinó que la solicitud de medida cautelar interpuesta el 3 de noviembre del año pasado por la consultoría Astur era improcedente, ya que no reunía los requisitos exigidos en la ley 13-07, en el sentido de que la arrendataria del Teatro Agua y Luz y sus instalaciones no ha realizado trabajos algunos, no ha puesto un blog, no ha limpiado nada, no ha hecho nada. Al contrario, ahí hay un monte. En el interior del Agua y Luz hay un bosque. En su sentencia, el tribunal también determinó que no hay constancia de la existencia de un alto riesgo de que en el transcurso del proceso acontezca una situación fáctica o jurídica irreparable que deje sin efecto o haga perder el objeto al recurso contencioso principal. En ese sentido, los efectos de la resolución emitida al inicio de la actual gestión de la Dirección General de Control de Contrataciones Públicas se encuentran vigentes. Dicha resolución anuló el proceso de licitación del 2015 llevado a cabo por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera. Ojalá que el Estado pueda recuperar todas esas propiedades que están en manos privadas y que no han cumplido con el contrato, a pesar de que se le dieron facilidades increíbles. Un hotel de 47, 48 habitaciones que paga 18,000 pesos mensuales es un crimen, carajo. No, robo. Coño, qué vaina. Yo que he estado todo el día molesto hoy. Bueno, no te molestes conmigo. Aquí estoy yo para tranquilizar. Sí, tú eres el que me tranquiliza a mí. Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. La santa paciencia. ¿Y a ti quién te tranquiliza? Doña Ingrid. Sí, creo que sí. Creo que es verdad. Bueno, pero tú tienes quien te tranquilice, yo no. Al contrario, yo lo que tengo es gente que me intranquiliza, como tú y como Georgie. Y aquí en esta cabina la única que me tranquiliza es Olga. Este tipo no está bien. Bueno, amigos, vamos a irnos a la pausa. Y después que ustedes se coman ese rico que yo le estoy manteniendo a ustedes la tarde. Atención, doña Ingrid. El que mantiene esta cabina soy yo.
Vamos a la pausa, son las 5:56 minutos. Antes de la pausa, China ha concedido una aprobación más amplia a la vacuna de Sinovac contra el coronavirus fabricada en el país, expandiendo su uso más allá de los grupos de personal de riesgo y prioritario que ya podrían recibirla en base a una autorización de emergencia. Bueno, yo lo decía ayer, China se ha portado muy bien. Interesante también esta nota, señores. La más voy a leer el primer párrafo. El Departamento de Salud Mental y Ministerio de Salud Pública exhortó hoy a la población en general que han recibido la vacuna o está en proceso de ser vacunado contra el coronavirus a no consumir bebidas alcohólicas dentro de las 72 horas luego de aplicarse la vacuna. ¿Qué es lo que dices? Que no deben tomar ningún tipo de bebidas alcohólicas 72 horas después de aplicarse la vacuna. Ajá. Sí. ¿Quién dice? Salud Pública. Mm. No, un comunicado de Salud Pública indicando que no es aconsejable. Pero sí, que tú veas, mira, anoche en La Peña, tanto César Cedeño como su querida esposa, doña Mary, ya se vacunaron. Y entonces ella dijo que no podía tomar. Ahí no se toma realmente. Sí. No, por una copita de vino. No, exactamente. Sí. Dijo que no, que ella no iba a tomar nada, ni César tampoco, por el asunto de la vacuna. Y el doctor Elizabeth Mato dijo, bueno, se puede tomar una copita, no hay problema. Sí, bueno, pues es una recomendación que hace. No dice que te va a causar nada. Es una recomendación. Pero yo creo que es válida esa recomendación. Sí. Claro que sí. Así y si la hacen los médicos, pues tienen más sentido. Claro, por supuesto que sí. Así que ustedes saben, abstinencia por lo menos durante 48 horas. Oye, pues eso no es nada, por Dios. Te vas a morir por no beberte una cervecita en 48, 72 horas. No, yo no, porque yo no bebo. No digo yo, cuando digo tú te vas, es a la gente. A la gente sí, claro. Cuando yo me hice una vasectomía, y el médico me dijo, ¿usted hace algún deporte? Sí, juego basquetbol. Me dice, bueno, entonces dure por lo menos una semana sin jugar. Duré un mes. Yo no soy de la NBA, yo no vivo de eso. Me dijeron, y tener relaciones sexuales por lo menos durante 4 días para que no se vaya a lastimar. Duré 4 días, me dijeron, duré 5. Pero yo tengo un problema, y yo creo que lo tiene mucha gente. Yo me vacuné ayer, pero yo de ayer aquí he bebido más alcohol por las manos, en toda la manita limpia y la cosa que me he hecho, que por la boca, por Dios. Señores, vamos a la pausa. ¿Qué les parece?